una manera no correcta, no sana. Tu sistema inmune va a empezar a hablarte de cómo poder recablear o reconfigurar tu cerebro. Para eso tengo que utilizar este término que es fantástico, que es esta capacidad que tenemos los seres humanos, la neuroplasticidad. ¿Qué significa? Que es la capacidad que tenemos de poder crear nuevas conexiones neuronales. ¿Por qué es tan importante? Porque mira, yo recuerdo cuando estudiaba hace muchísimos años en la universidad, lo que se creía en ese momento era que las neuronas no se podían regenerar. Una vez que una neurona se moría, no se podía regenerar, ya está, desaparecía. Es decir, que tenía un tiempo finito. Afortunadamente, con todos los avances que hay enormes en el área de la ciencia y en la neurociencia, se descubrió que esto no es así, que las células tienen esta capacidad que justamente es la neuroplasticidad, que pueden crear nuevas conexiones neuronales y que aquí tengo que utilizar otro término de un gran avance de la ciencia, una rama de la ciencia que es la epigenética, que va a depender mucho de las experiencias que vivamos en el entorno, cómo determinan nuestro cerebro y nuestra red neuronal, ¿no? Y cómo se va configurando el cerebro. Las neuronas son las células del cerebro, ¿sí? Bueno, las células del sistema nervioso y las células del cerebro. Ahora, también se han descubierto que hay neuronas en el sistema digestivo y neuronas, las que se llaman neuritas sensitivas, en el corazón. Ahorita no me voy a adentrar en eso, quiero enfocarme en el cerebro, porque es esta capacidad que tenemos, digamos, el cerebro es algo asombroso. Yo me enamoro del cerebro y de todos los descubrimientos que están encontrando en estos últimos tiempos, todos los avances que hay, porque si tú puedes, ¿sí?, empezar a entender más el cerebro, cómo funciona, de qué manera puede estar sano, de qué manera podemos sanarlo, qué pasa cuando se enferma y cuando se bloquea ese flujo de información, de energía, qué es lo que le sucede, cómo se daña el cerebro y cómo la mente es una expresión de ese cerebro, ¿sí?, atravesando experiencias subjetivas, podemos, digamos, se crea, podemos decir que esa es la mente de una persona. Entonces vas a poder entender, ¿sí?, primero que todo, algo muy importante que me pasa con los pacientes cuando llegan a mí y cuando empezamos a trabajar, que creen, es una creencia arraigada que hay y de la que yo he pasado, de que tú estás desarreglado, de que algo te sucede, de que naciste casi con una deformidad, ¿sí?, en tu cerebro y que por eso estás sufriendo por lo que sufres. Y esto no es real. Entonces me encanta poder transmitir esta información, poder decirte que cuando estás sufriendo, estamos hablando de una patología psíquica, ¿sí?, si es que estás sufriendo de depresión, de ansiedad, de cualquier tipo de trastorno psíquico, incluso podemos hablar, por supuesto, de enfermedades físicas, ahora me voy a centrar en esto, en lo psíquico, no significa que tú estés mal, es decir, que tú hayas nacido con una afección, hayas nacido desarreglado psíquicamente, no, tiene que ver con cómo se ha configurado tu cerebro, es decir, tu propio cerebro, sí, que está dentro de tu cabeza, se ha creado, ¿sí?, se ha construido de una forma muy particular, según cómo haya, según las vivencias, recuerda, vivencias infantiles, según cómo haya sido el parto, la gestación con mamá, dónde estabas en ese momento, en qué año naciste, en la cultura en que naciste, cantidad de situaciones, ¿sí?, según todo eso que te haya pasado y según, mira, esto es lo más importante, según cómo tú hayas interpretado, cómo tu cerebro haya podido interpretar esos eventos, va a crear una manera en particular de cómo se configure. Cómo se configure significa entonces que tu cerebro va a leer determinadas cosas que pasan en el exterior, ahora actuales, pero las va a leer de acuerdo a lo que se configuró anteriormente, sobre todo, ¿sí?, en los 7, 8 primeros años de vida. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos todavía conformado el cerebro analítico, porque somos casi como una esponja que estamos absorbiendo todo lo que viene del exterior, no tenemos esa capacidad de análisis y de diserción, entonces vas a asimilar todo esto, te vas a crear una cierta configuración
y tu cerebro va a leer lo que pasa ahorita en tu actualidad con tu pareja, en el trabajo, con tu jefe, con las situaciones a tu entorno, va a leerlo de acuerdo a lo que ya pasó. ¿Esto qué significa? Que estás viviendo en relación a tu pasado, a las experiencias del pasado. Por lo tanto, ¿cuál es la gran noticia de esto que te quiero transmitir hoy? Que afortunadamente, como tenemos neuroplasticidad, tenemos esta capacidad donde las neuronas se pueden regenerar y se pueden crear nuevas conexiones neuronales, entonces esto significa que puedes reconfigurar a tu cerebro, puedes cambiar esa manera que tienes de que el cerebro se ha creado, ¿sí?, de determinada forma y lee toda la realidad, percibe y lee y traduce toda la realidad de acuerdo a cómo se ha configurado tu cerebro, puedes empezar a cambiarla para que te abra posibilidades en tu vida, por supuesto, para que no te signifique un sufrimiento a ti. Por ejemplo, mira, te lo voy a poner en estos ejemplos que los atiendo día a día con pacientes. Si yo atiendo pacientes donde su herida predominante, luego pueden haber varias, ¿sí? O puede ser una, pero si su herida predominante ha sido el abuso, ¿sí?, porque ha vivido una situación de abuso, vamos a poner en este caso abuso sexual siendo niño o niña, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Su cerebro ya está alertado, ¿sí?, y dice peligro, alerta, a situaciones que se asemejen a algo de lo que ya vivió, de lo que ya te pasó, ¿sí?, de lo que ya le pasó a esa persona. Por lo tanto, va a empezar a repetir situaciones en su vida sin quererlo conscientemente que le fueran familiares. Entonces se va a poner en situaciones donde va a ser abusada esa persona. Y la persona me dice, pero yo no quiero ser abusada. Por supuesto, yo le creo, yo sé que no. Pero inconscientemente, recuerda que dentro del consciente y el inconsciente, quien manda siempre es el inconsciente en la mente, entonces va a llevar a ponerse en situaciones donde va a ser abusado o abusada, porque eso es lo familiar, es como estar en casa. El cerebro dice, esto ya es lo conocido. Entonces, esto está bien, es familiar, a pesar de que sufra. Además de que esto genera que se disparen químicos en el cuerpo y estos químicos crean ciertas adicciones en los receptores de la célula y se quiera volver a repetir esta situación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lee esa persona la realidad? Esa persona, cuando yo empiezo a preguntarle, lee toda la realidad que termina concluyendo, el mundo casi abusa, ¿sí? Todas las situaciones que me pasan, la gente abusa de mí. Voy a tal lugar, fíjate, me cobraron de más, quisieron abusarme. Lee su realidad de acuerdo a cómo interpretó ese hecho que ha sido traumático en su vida. Si yo trabajo con un paciente y ese paciente me empieza a contar de su historia, yo empiezo a indagar un poco más y su herida predominante es, por ejemplo, haber sido no reconocido, ¿sí? Todo, cómo va a leer su cerebro la realidad va a ser no sentirse reconocido. Entonces voy al trabajo y mi jefe no me reconoció. Mi pareja no me reconoció. Fui a comprar algo en el Oxxo y mi pareja no me reconoció. La persona, la cajera, no me miró a los ojos, no me reconoció. Entonces, ¿esto qué significa otra vez? Que tu cerebro, así como se configura el cerebro de esa persona, se acostumbró, ¿sí?, cree que para defenderse, recuerda que tu cerebro lo que quiere es defenderte, lo que pasa es que sabe hacerlo de esa manera, lo que busca es sobrevivir, no busca hacerte feliz, no piensa en la felicidad, piensa en que tú tienes que sobrevivir. Entonces, si el cerebro de estas personas lee, esté pasando a ti, tu cerebro está leyendo que lo que te pasó de antaño, si está asociado y puede generar un peligro con lo que te está pasando ahorita, lo va a leer de la misma forma. ¿Por qué? Porque es una manera que tiene de defenderse. Porque dice, entonces esto ya es conocido, vamos a defendernos, alerta, peligro, tu cuerpo se pone a trabajar, por supuesto se liberan el cortisol y la adrenalina, que esto va a generar, por supuesto, sufrimiento en el cuerpo, ¿no? Porque después el cuerpo se enferma, pero el cuerpo se pone en alerta y entonces el cerebro dice, bueno, esto lo podemos combatir, ¿sí? Esto nos vamos a poder defender frente a este posible peligro. Entonces, ¿qué te quiero transmitir con todo esto? Que estas son construcciones que tú has generado
inconscientemente que fue lo mejor que pudiste haber hecho dadas las situaciones que te tocaron, las circunstancias en las que te tocaron vivir, y que son construcciones. Por lo tanto, con estas construcciones así se ha configurado tu cerebro, y tu cerebro entonces va a leer la realidad de acuerdo a esto que te ha pasado y pudiste o no pudiste defenderte. ¿Estamos? Entonces, la gran noticia, vuelvo a repetir, es que esto se puede cambiar. Podemos ir cambiando cómo se fue configurando este cerebro de otra manera posible para que a ti te ayude, y entonces no leas ahora la realidad de que todo el mundo te quiere abusar o te humilla, o no hay justicia en el mundo, o hay maltrato, ¿no? Y que te lees que todo esto es así, sino que puedas empezar a discriminar situación por situación y que no vivas todo el tiempo en alerta, porque esto es lo que provoca, además, como te mencionaba, estos químicos que se liberan en el cuerpo, se desatienden además otras funciones, porque hay que estar ahora en modo peligro, ¿sí? En modo de defensa ante ese peligro, y hay que ponerse a trabajar frente a eso. Entonces, esta es la gran noticia. Tenemos neuroplasticidad, tu cerebro se puede volver a reconfigurar, y un ejercicio práctico sencillo que te quiero compartir hoy para poder empezar, mira, a observar. Primero, uno necesita tener el conocimiento. Si tu cerebro, yo le estoy contando ahorita, que ya este nuevo conocimiento, esta información cognitiva, entonces empieza a entender las cosas de otra manera. Poder identificarlo, ¿sí? Que tú puedas identificar que entonces tú no eres tu cerebro, sino tú actúas como resultado de tu cerebro, y ahora va a poner cerebro-mente. Estamos, que la mente, digamos, es una proyección, es el cerebro subjetivo, podemos decir, el cerebro pasado por experiencias subjetivas. Por lo tanto, cada quien tiene su propia particularidad, su propia subjetividad. Estamos, pero que tú no eres eso, sino que eres el resultado de eso, eres el resultado de lo que has interpretado y de lo que te ha pasado en tu vida. Y por otro lado, entonces, es tener la conciencia, el conocimiento cognitivo, poder ahora identificarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Entonces ponte a escribir cuáles son tus pensamientos, ¿sí? Ante este hecho, me acabo de pelear con mi pareja, suponte. ¿Qué empieza a decirme mi cerebro? ¿Sí? Primero que todo, respiración. Estoy aquí ahora, respiro, una respiración que siempre te comparto, la respiración en cuadrado de 4 tiempos. Inhalo en 4, mantengo en 4, exhalo en 4, mantengo en 4. Este tipo de respiración baja, ¿sí? Me baja el nivel de beta alto, el nivel de alerta, me ayuda a estar aquí ahora, mi cuerpo se tranquiliza, mi corazón, al estar en un patrón, lo reconoce como una estructura de orden y se tranquiliza, y a partir de ahí te invito a escribir tus pensamientos y detectar, a ver, me acabo de pelear con tal persona, ¿qué me está contando mi cerebro? Que me quiso atacar, pero mira lo que hizo, y empieza a escribir. Y a partir de eso lee qué es lo que qué es lo que acabas de poner, qué es lo que te dice tu cerebro. Y empieza entonces a detectar, a ver, ¿qué me está contando mi cerebro? Esta no es la realidad, si bien hay un hecho real, pero ¿qué es lo que interpreto yo de esto? ¿Qué es lo que acaba de interpretar mi cerebro? ¿Qué me cuenta? Y si tú le empiezas a preguntar a tu cerebro, ¿qué te está contando? Te va a ayudar a decirte toda esta información. Ahora presta atención, como si te estás distanciando de tu cerebro. Presta atención en el sentido de conviértete en un observador de tu cerebro para poder observarlo, ¿sí? Y poder entonces decir, a ver, mi cerebro está pensando esto, ¿y por qué lo piensa? ¿Con qué lo relaciona? ¿Qué ya me pasó que mi cuerpo está relacionando esto con algo que me sucedió anteriormente, y ahora lee esta realidad actual con algo del pasado y esto genera una reacción, ¿sí? Entonces, haz este ejercicio y esto te va a empezar a ayudar a identificar cómo está leyendo tu cerebro los hechos que te pasan, la realidad y la forma que tiene de reaccionar, que es de defenderse, que hay 3 posibles: defensa, parálisis y huida. Entonces, ¿qué tendencia tengo yo, para que te preguntes, a responder, ¿sí? A reaccionar frente a estos hechos, a estos posibles peligros que lee mi cerebro? Y eso te va a empezar a dar más información sobre ti, sobre la configuración de tu cerebro y cómo puedes empezar a cambiarlo, que voy a compartir en el siguiente episodio.
Espero que esté muy bien, que te sirva y si no, espero también, por favor, que tienes dudas, preguntas, me encantaría escucharte, ¿sí? ¿Qué te genera esto? Si tienes algunas preguntas que te surgen, me encantaría escucharte para poder acompañarte y poder ayudarte a responderlas.